Bien, buenas tardes con todos. Hoy vamos a ver en esta presentación pues, el lanzamiento de la última versión de Business Central 2023, Wave 1, y cuáles son las características y mejoras que trae esta nueva versión. Me presento, mi nombre es Andrés Arias, soy arquitecto y especialista en Business Central para Cosmo Latam. Actualmente radico en Perú y será un honor pues, estar llevando esta presentación junto con Pilar Trujillo. Pilar. Hola, yo soy Pilar Trujillo, soy arquitecta funcional de Business Central en Cosmo Consul, que yo radico en México y bueno, voy a apoyar aquí a Andrés con el webinar. Vamos a ver las principales mejoras que ha habido. No las vamos a ver todas, pero vamos a ver las principales y mostrarles un poco acerca de ellas. Adelante, Andrés. Gracias. Vamos a empezar. Esta es la agenda para el día de hoy. Lo que vamos a ver es básicamente adaptarse con mayor rapidez a Power Platform desde Business Central. ¿Cuáles son las mejoras en la aplicación? Las mejoras en cuanto a informes y análisis de datos. Y finalmente, unas mejoras en las experiencias de usuario. Vamos a ir primero por la parte de Power Platform. Cómo nos adaptamos con mayor rapidez, qué mejoras nos trae en esta versión. Básicamente, las tres mejoras principales nos van a permitir desde Business Central, la integración con Power Platform, pues admitir distintos entornos y empresas dinámicas con el conector a Power Platform. Actualmente no lo podemos realizar justamente porque simplemente Business Central nos conecta hacia un entorno con Power Platform, pero actualmente con esta mejora pues podremos conectarnos a distintas empresas y a distintos entornos. ¿Qué más tenemos en esta nueva versión? Pues comenzar con más plantillas de Power Automate y Power Apps. Tanto la integración de Business Central hacia Power Platform pues va a permitir descargar plantillas y gestionar mucho más rápido nuestros desarrollos en Power Apps y nuestros procesos o nuestros flujos desde Power Automate. ¿Cuáles son las mayores características en cuanto a Power Platform? Vamos a poder utilizar en esta nueva versión una integración o registrar el uso de Power Automate para registrar una tarjeta adaptable o un vínculo desde Business Central. Y finalmente, pues vamos a poder utilizar una nueva experiencia de flujos de trabajo para aprobación con plantillas de Power Automate. Y finalmente, pues también vamos a tener alguna experiencia de usuario. Vamos a ver estas funcionalidades dentro de Business Central. Vamos a empezar por la de registrar una tarjeta adaptable desde Business Central. Para ello, pues vamos a ir a Business Central. Vamos a cambiar el idioma. Y vamos a generar una tarjeta adaptable que se envía vía Teams a través de los clientes, productos, proveedores, pedidos de venta, pedidos de compra, cualquier funcionalidad. Y para ello, pues vamos a ir, en este caso, a los proveedores, por ejemplo. Vamos a ir a uno de los proveedores. Y tenemos aquí la opción para poder generar la automatización de nuestros flujos. Un minuto. Estoy en otro entorno. Bien, ahora sí. ¿Qué nos va a permitir esta funcionalidad? Es que desde las plantillas o desde los page de Business Central vamos a poder conectarnos hacia Business Central, hacia Power Automate y vamos a poder utilizar un flujo que nos permita pues, compartir una tarjeta adaptable vía Teams, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para este caso vamos a la parte de automatizar. Vamos a ir a Power Automate y desde esta parte pues, podemos crear un flujo o automatizar o administrar nuestros flujos. En este caso yo ya he creado un flujo específico, Business Central Power Automate, que me va a permitir, en este caso, vamos a revisar un poquito del flujo, que me va a permitir, en este caso se me genera un flujo en Power Automate, que me va a permitir compartir información desde Business Central, en este caso desde la tarjeta del proveedor, al obtener un registro, que este registro pase a través del URL de Business Central y finalmente se genere una tarjeta adaptativa.
¿Y dónde vamos a publicar esta tarjeta? Pues esta tarjeta la vamos a compartir en un canal o en un equipo o en un chat de Teams. Entonces, para probar ello, básicamente lo que vamos a hacer es ir a Business Central. Vamos a darle clic en la parte de automatizar. Vamos a darle clic al flujo. Y vamos a poder compartir esta información de este proveedor hacia el canal de Teams que hemos generado. Se va a ejecutar el flujo. Vamos a darle a ejecutar. Y listo. Si vamos a Teams, en este caso, podemos compartir la información de los proveedores, podemos compartir la información de nuestros pedidos de compra, pedidos de venta, facturas, etcétera. Todo flujo que vamos generando dentro de Business Central lo podemos compartir a través de Power Automate. Y aquí, dentro de Power Automate, ya tenemos la información de la ficha en una tarjeta adaptativa del proveedor. Adicionalmente a esto, pues ya dentro de la integración podemos ver el detalle de lo que se ha compartido en esa tarjeta, ¿no? Si le damos Detail, podemos ver la información directamente en Teams de lo que se nos carga en cuanto a la ficha del proveedor. Esto en cuanto a la mejora de las tarjetas adaptativas. Vamos a poder también utilizar la nueva experiencia de flujos de trabajo de aprobación. Para esto, pues vamos nuevamente a Business Central. Lo que en primer lugar debemos configurar, pues es SEO de configuración de usuarios de aprobación. A partir de este seteo, lo que nosotros hemos hecho es que hemos generado un usuario admin y un aprobador adicional que me va a permitir en este caso también ser un administrador de aprobaciones. Este flujo está cargado directamente y vamos a configurarlo desde la parte de pedidos de compra, por ejemplo. Cuando vayamos a los pedidos de compra, en la opción de poder generar este pedido de compra, vamos a poder utilizar unas nuevas plantillas para los flujos de aprobación directamente desde Business Central. Para ello, pues vamos a solicitar aprobación, perdón, acciones, aprobación solicitar, a Power Automate y crear un Power Automate a través de un flujo. Automáticamente se nos va a habilitar en este caso un flujo en específico, según las nuevas versiones de Business Central y Power Automate, Request Approval for Dynamics Business Central Purchase Order. Automáticamente ya está relacionado este flujo para poder setearlo en Business Central. Le damos clic y en este caso nos va a solicitar un nombre para nuestro flujo. Por ejemplo, nuevo flujo de aprobación. De acuerdo al seteo de nuestro usuario, pues se nos darán los permisos correspondientes para Business Central, para aprobaciones y finalmente para Outlook, de acuerdo al flujo que se está cargando. Vamos a darle siguiente y adicionalmente a ello nos solicitará en qué entorno deseamos liberar este flujo de aprobación. Para ello, pues el entorno que vamos a escoger va a ser Business Central 23. La empresa en la cual se va a lanzar este flujo de aprobación, Business Central 23, y quiénes van a ser los aprobadores. En este caso, los vamos a dejar para el usuario admin. De esta forma, automáticamente el sistema, la integración entre Business Central y Power Automate, me genera un flujo automático para la aprobación y lanza este flujo de aprobación. Vamos a ver un poquito del flujo de aprobación que genera Business Central en este caso. Vamos a Power Automate, vamos a mis flujos, y en este caso se genera un nuevo flujo de aprobación. ¿Qué es lo que contiene este flujo de aprobación? Podemos editarlo, podemos definir el detalle de este flujo de aprobación. Cuando se genere un nuevo documento en orden de compra, como orden de compra, podemos añadir mayor nivel de detalle o mayor nivel de filtro de acuerdo a cada uno de los documentos que queremos mandar a aprobar. Vamos a traer el documento desde nuestro entorno y nuestra empresa
Y finalmente, pues le vamos a dar un formato para empezar un proceso de aprobación. De acuerdo a la condición, al final, pues vamos a poder aprobar este documento desde Business Central o desde Power Automate de acuerdo al flujo de aprobaciones. ¿Ok? Y también desde el correo cuando se nos llegue o se nos notifique de que necesitamos realizar una aprobación en este nuevo flujo de trabajo que tiene Power Automate. Vamos a continuar con la presentación. ¿Cuáles son las mejoras en la aplicación para este punto? Tenemos 4 principales mejoras en la aplicación. El uso de cuentas estadísticas para recopilar datos para informes financieros. Este es un punto importante, vamos a revisarlo dentro de la parte de contabilidad. Vamos a Business Central. Si no lo tenemos activado por aquí, podemos ir a la parte de finanzas y vamos a ver una opción que dice cuentas estadísticas. Vamos a las cuentas estadísticas. En este caso, esta funcionalidad me va a permitir analizar o generar mayores movimientos a nivel de detalle para poder incluirlos dentro de los informes financieros que maneje contabilidad. ¿Ok? En este caso hemos generado un apartado de cuentas estadísticas que se llame Sur. Podemos generar un apartado que se llame Norte para poder determinar los distintos situaciones geográficas que podamos tener dentro de nuestro negocio. Para ello también podemos añadir en esta funcionalidad la parte de dimensiones que serán cargadas con el seteo de acuerdo a nuestras dimensiones de Business Central. Encontraremos, por ejemplo, la parte norte con un valor de dimensión con el mismo valor para que pueda migrar a los diarios de cuentas estadísticas. Adicionalmente a esto, una vez que hayamos definido la cuenta de estadística, podemos darle un saldo determinado. Para ello, pues utilizaremos los diarios de cuenta estadística. Cuando vengamos aquí, podemos determinar en distintos periodos, por ejemplo, para el 10 del 01, y seleccionar la cuenta estadística, en este caso el norte, y darle un valor. Para el siguiente trimestre, por ejemplo, y finalmente para el cuarto trimestre, tercer trimestre. Entonces, con esto podemos registrar nuestros diarios de cuenta estadística con nuestra cuenta estadística que hemos generado, registran las líneas y automáticamente me da el saldo de estas cuentas estadísticas. Si le damos clic, podemos ver el detalle de lo que se va generando en nuestras cuentas estadísticas. Adicionalmente a esto, la funcionalidad me va a permitir utilizar estas cuentas estadísticas en los informes financieros que maneja Business Central. Para ello, pues vamos a un informe financiero, vamos a nuestros informes financieros y, por ejemplo, vamos al de capital. Vamos a poder editar el informe financiero y en la parte de en las líneas podemos añadir una nueva línea, por ejemplo, y poder utilizar estas cuentas estadísticas. Podemos agregar en estos informes financieros el detalle de las cuentas estadísticas, en este caso de la parte de sur, de las cuentas estadísticas que contengan la parte de norte, y automáticamente el sistema las utilizará en la preparación de nuestros informes financieros sin necesidad de ver el detalle contable de cada uno de estos. Podemos también añadirlos a las sumatorias o a las fórmulas que pueda manejar los informes financieros para poder agregarlos directamente también. Y aquí pues vamos a poder ver el detalle de cada uno de estas líneas de cuentas por estadística. Bien, el siguiente punto que vamos a ver es el ajustar los tipos de cambio fácilmente. En este caso, sustituir el trabajo por lotes incorporados. Esta funcionalidad en esta versión, vamos a verla aquí, por ejemplo. Primero vamos a la parte de divisas para poder configurar
nuestra divisa USD, por ejemplo, con el tipo de cambio, y vamos a correr el proceso de ajustar tipo de cambio. Lo que me va a permitir esta funcionalidad es poder visualizar o ver de forma en un preview, ¿sí? Cuál es el movimiento contable que se va a generar a partir de este proceso de ajuste de divisa. Funcionalidad que antes no teníamos y que era bastante solicitada para poder verificar qué cuentas y qué movimientos de ajustes de tipo de cambio se iban a generar cuando corra el proceso. En este caso, pues vamos a correr el proceso con una fecha inicial del 1 de enero hasta el 30 de abril. Y lo que se va a habilitar en esta nueva versión es la vista previa de registro. Este botón me va a permitir simplemente verificar los movimientos contables que se van a ir registrando cuando yo corra el proceso. Vamos a darle a aceptar. ¿Ok? Y cuando se genere este proceso de forma automática, lo que va a hacer el sistema es ajustar en estas cuentas de acuerdo al tipo de cambio que vaya encontrando dentro de nuestro proceso estándar, tanto para movimientos de contabilidad, movimientos de IVA si hubiesen, y finalmente los movimientos relacionados que tienen que ver con el movimiento del ajuste de tipo de cambio y los clientes detallados. El tercer punto que vamos a ver es el de revisar las cuentas contables. Para este caso, pues vamos a ir a Business Central y vamos a ir a nuestro catálogo de cuentas. Cuando vayamos a nuestro catálogo de cuentas, vamos a poder definir, ¿sí? En este caso, qué cuentas queremos analizar o revisar de forma mucho más rápida. ¿Qué me va a permitir esa funcionalidad? Pues me va a permitir tener una mejor auditoría o mejor control de los movimientos que se van generando en cada una de nuestras cuentas contables. Por ejemplo, vamos a ir a la cuenta doméstica, por ejemplo, vamos a ingresar a la ficha y en este caso vamos a tener un botón, un campo que se llama revisar directiva. Nos va a permitir que no se revise la directiva, que se permita la revisión y que se revise y también permita la aplicación o el match de estas cuentas contables. Para ello, pues vamos a darle al Low Review, por ejemplo, y cuando vayamos al movimiento de estas fichas, vamos a poder decirle que generemos el botón de revisar movimientos, que me va a permitir, en este caso, me va a permitir seleccionar una línea o varias líneas de acuerdo a cada uno de los movimientos contables, ¿sí? Y marcar el valor de la línea como revisado para poder controlar justamente el usuario que lo revisó y la fecha de la revisión. A manera de auditoría, me va a generar el control de cada uno de estos movimientos para poder determinar de que las cuentas contables han sido correctamente asignados y el usuario que las revisó y finalmente la fecha en la cual se revisó. Si generamos una cuenta contable, en este caso con un tipo de movimiento que me dé la revisión y también me permita o me revise el match, o el balance, en este caso, lo que va a hacer Business Central es que al momento de revisar los movimientos, los cuadres tienen que generarse de forma completa. Es decir, los importes cuadren para que me permita registrar, de lo contrario, pues me va a dar un mensaje de error. Vamos a tratar, por ejemplo, y me dice que los movimientos de contabilidad seleccionados para la cuenta tal no se marcan como revisados porque el debe y el haber no coinciden. En este caso, los dos importes o las líneas que vaya a generar deben coincidir en cuanto a importes. Entonces, si por ejemplo yo genero los dos movimientos iguales, los marco como revisado, automáticamente ya el sistema me lo genera como revisado y me da la fecha de la revisión. Si en caso tuviese una cuenta en la cual no está aplicada para poder revisarse, como en este caso esta la tenemos aquí, vamos a poder ver que cuando tratemos de utilizar esta funcionalidad, también el sistema nos va a dar un mensaje de error porque no tiene esa directiva activada. Finalmente, el registro de empresas vinculadas brinda una mejor experiencia. Lo vamos a ver en la parte de Business Central y vamos a buscar empresas vinculadas. Dentro de esta funcionalidad o dentro de esta mejora, vamos a tener una configuración de empresas vinculadas que nos va a permitir, en este caso, poder seleccionar de una forma mucho más directa y mucho más rápida
¿sí? Los socios de empresas vinculadas en las cuales vamos a atender nuestra organización. En este caso podemos agregar nuestro socio de empresa vinculada, seleccionando la empresa, por ejemplo, que vamos a cargar como empresa vinculada. Nos dará un código y finalmente podemos completar el código del país, el código de divisa y las transacciones de tipo de compra y de tipo de venta que se van a utilizar. Directamente también podemos seleccionar las dimensiones de cada una de estas empresas vinculadas y las cuentas bancarias que van a ser relacionadas. Automáticamente ya me carga en nuestra configuración de empresas vinculadas las empresas a las cuales estoy asociado y también podré determinar, por ejemplo, los distintos catálogos de cuentas de empresas vinculadas y las dimensiones entre intercompañías. ¿Qué otras mejoras en la aplicación? En este caso se agrega a la parte de los page, vamos a ver las columnas, unas columnas principales de grupos contables que vamos a poder revisar y vamos a poder activar en la opción de personaliza. Por ejemplo, se añaden para todos los pedidos de compra, facturas, ofertas, todos los grupos contables de negocio general, de producto general e IVA de negocio e IVA producto contable, IVA producto. ¿Para qué page? ¿Para qué formularios? Para todos estos que tenemos habilitados aquí. Y finalmente vamos a poder revisarlos dentro del sales order, dentro de los números, tanto para los movimientos de producto, podemos agregar el número de origen y el tipo de procedencia, datos que actualmente no teníamos. Y finalmente en los pedidos de compra, el vendor NO. Si queremos validarlo, podemos ir, en este caso, a Business Central e ir a un pedido de compra, por ejemplo, y vamos a personalizar nuestra page. Vamos a darle más, campo, y si seleccionamos las líneas, podemos agregar todas estas opciones de grupos contables directamente a las líneas para un mejor control de nuestro pedido de compra. Darle hecho y automáticamente me va agregando todos estos campos. Y finalmente, configurar y sincronizar datos maestros dentro de las empresas. Para ver esta funcionalidad, vamos a generar una nueva empresa, por ejemplo, que se llame sincronización. Entonces, vamos a ver por aquí. Bajo esta funcionalidad vamos a poder compartir información y sincronizar datos de forma automática, ¿ok? Con el motor de sincronización de datos que ha actualizado Business Central. Para ello, pues vamos a la configuración de administración de datos maestros en nuestra empresa que queremos compartir datos. Por ejemplo, vamos a cambiar de empresas. En este caso voy a cambiar a la empresa de sincronización. Y vamos a darle en el buscador configuración de la administración de datos maestros. Bajo esta opción vamos a poder determinar cuál es la empresa de origen a la cual queremos compartir nuestros datos, ¿sí? Para poder sincronizar esta información y que me permita la sincronización de datos. ¿Cuáles van a ser las tablas de sincronización? En este caso, pues podemos añadir todas estas. Podemos determinar, por ejemplo, que sincronicemos los contactos, las divisas, los tipos de cambio de divisa, los clientes. Y bajo esta opción, pues podemos agregar filtros tanto para compartir o sincronizar solamente algunos clientes, etcétera. Y también poder determinar qué campos se van a sincronizar. En este caso podemos sincronizar todo el listado de campos de Business Central, de la empresa BC23 a la empresa de sincronización, o solamente algunos campos. Adicionalmente a esto, pues podemos tener el registro de sincronización,
que se ha lanzado y se genera en cada uno de los movimientos y ver si tenemos algún error dentro de esta sincronización. Podemos ver aquí y si hay algún error me va a decir cuál es el error que se genera. Automáticamente, al correr el proceso del movimiento por colas, lo que va a hacer el sistema es sincronizar nuestros datos de clientes o las tablas que hayamos seleccionado hacia la empresa final que hemos seleccionado. En este caso, en este ejercicio, lo que hemos hecho es configurar las tablas, que tenemos aquí, por ejemplo, las de clientes, y en este caso ya se han sincronizado directamente, sin errores, hacia Business Central. Eso quiere decir que cuando yo vaya, por ejemplo, a la empresa de sincronización, la empresa de clientes, pues podré visualizar todos los datos cargados desde la empresa BC23. Hasta aquí la parte de las mejoras en la aplicación. Los dejo con Pilar para que puedan continuar con los demás puntos en el módulo de inventarios. Y no. Bueno, avanzando con las mejoras en la aplicación ahora en el módulo de inventarios, es uno de los módulos que ha tenido la mayor cantidad de mejoras en esta ola del 2023. Entonces vamos a ver las principales. Por ejemplo, tenemos para mejorar la productividad aquí una opción que ya existía en otros diarios como los diarios de contabilidad, de cuentas por cobrar, por pagar, pero que en inventarios no estaba incluida, ¿no? Que era el renumerar los documentos de un diario, que ya lo tenemos actualmente para inventarios, y también, por ejemplo, la vista previa de los diarios, que son opciones que solamente podíamos manejar desde los módulos financieros. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un diario de productos. Aquí se fijan, estos documentos no tienen número de documento. Yo a esta sección ya le agregué una serie para agregar un consecutivo y ya tenemos aquí esta opción que antes no existía. Le podemos dar, volver a enumerar los documentos y ya me va a asignar el número, ¿no? Igual si le quiero cambiar este número, porque ya otro usuario utilizó esa serie, se pueden actualizar con esta misma opción. Y la otra función que les comentaba es que podemos ya tener la opción de ver previamente lo que se va a registrar. Anteriormente tenías que registrarlo o consultarlo en el informe de test para poder saber lo que se iba a registrar. Aquí ya tenemos la vista previa. Ok, ya podemos desde aquí ver cuáles son los movimientos de contabilidad, de producto y de valor que se van a generar para este diario, por ejemplo, ¿no? Y en general para los diarios que vienen de inventarios y almacenes. Bueno, vamos a continuar con otras mejoras que son las relacionadas, por ejemplo, con las transferencias, ¿no? Anteriormente ya en documentos como facturas o pedidos de compra, de venta, ya teníamos la opción de registrar de manera masiva los pedidos, ¿ok? Actualmente ya tenemos esta opción también habilitada para los pedidos de transferencia. Aquí a los pedidos de transferencia. ¿Ok? Y puedo, por ejemplo, seleccionar varios diarios a la vez. ¿Ok? Esto va a evitar que tenga que estar ingresando a cada uno. Si yo ya revisé y los dejo validados mis diarios, puedo desde aquí registrar por lote. ¿Ok? Entonces le puedo dar registrar por lotes. Aquí me va a preguntar qué es lo que quiero registrar. Confirma aquí de los documentos que yo seleccioné de cuál a cuál registro. Y le puedo decir si quiero realizar el envío o la recepción. En este caso le voy a dejar que es el envío. ¿Ok? Y ya me va a registrar de forma masiva el envío de todos los documentos a los que aplique, obviamente. Si hubo aquí algún caso que no hubiera existencias, por ejemplo, pues no lo va a generar. ¿Ok? Entonces, esta opción también es importante para mejorar la productividad. Tenemos otras opciones relacionadas con inventarios, que ha habido mejoras. Bueno, les voy a presentar la siguiente funcionalidad, que es que actualmente ya se puede enviar y recibir artículos que no están inventariados en documentos de almacén. Anteriormente, para poder recibir productos inventariados y no inventariados, tenemos que hacerlo en dos pasos.
Primero, por un lado, realizar el movimiento de almacén, ya sea enviar o realizar el envío de almacén o la recepción de almacén, y de forma independiente realizar la recepción o envío de los productos tipo servicio o que no fueran inventariados. ¿Ok? Actualmente ya tenemos una funcionalidad o una configuración tanto en el módulo de compras y pagos como en ventas y cobros, ¿no? Que se llama Autopost, no inventario. Esto es para aplicar a movimientos de almacén. Entonces tenemos tres opciones. Una, obviamente, que no aplique. La segunda es que tú puedes seleccionar o relacionarlo con la partida del producto no inventariado con el producto inventariado. Y otra es que simplemente te reciba todas. ¿Ok? Entonces, actualmente vamos a dejarlo con la opción de que esté relacionado. Ok, les voy a mostrar el ejemplo en el sistema. Vamos a crear un pedido con un producto inventariado y no inventariado. Ok, vamos a poner este producto, es inventariado, y este otro producto que no es inventariado. Ok, vamos a seleccionar un almacén donde me indica que es requerida la recepción, por lo que tengo que crear un documento de almacén. Y vamos a asignarle un servicio de transporte en ese mismo documento. Ok, bueno, aquí me coloco en el documento, en la línea del producto que es no inventariado, y dentro de acciones tengo una opción que se llama asociar línea de producto de inventario. Y aquí me mostraría todas las líneas del pedido que son inventariadas. En este caso voy a seleccionar la única que tengo y va a quedar asociada. Aquí más adelante me indica que está asociada a la línea. Ok, me dice que tiene una línea de servicio asociada. Y voy a crear mi documento de almacén. Ok, y aquí, bueno, ya me crea mi documento de almacén. Aquí en esta línea yo puedo consultar que tiene una línea asociada. Y bueno, voy a darle recibir a esta línea. Ok, y vamos a consultar la recepción. Desde pedido, vamos a ver las recepciones. Y aquí podemos observar que no solamente me recibió el producto inventariado, sino que también a su vez me recibió la línea del producto no inventariado que yo tenía asociada. Lo mismo lo podemos aplicar para ventas realizando la misma configuración. Bueno, vamos a ver ahorita, por ejemplo, las relacionadas con el pedido de transferencia, que tenemos esta opción de poder deshacer envíos de transferencia que antes no existía. Si nosotros nos equivocamos, teníamos que registrar pues la devolución de esa transferencia, ¿no? O el movimiento inverso para poder corregir el registro. Actualmente ya podemos hacer envíos. Esta opción solo existía anteriormente en pedidos de compra o pedidos de venta. ¿Ok? Y bueno, esta opción la vamos a aprovechar para verla, que es la facilidad para seleccionar productos en un documento de pedido de transferencia. Vamos a regresar al pedido de transferencia. Vamos a ingresar a uno. Vamos a ver este, por ejemplo. Y este me dice que ya fue enviado. Este, por ejemplo, ya fue enviado. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, me hubiera equivocado en este envío, tengo aquí perdonen. Puedo seleccionar el envío que ya tengo registrado. Ok, lo voy a abrir y me dice que ya tengo este envío confirmado. Ok, entonces, aquí si tuviera varias líneas, yo puedo seleccionar la línea o las líneas que quiero deshacer y le doy deshacer envío. Lo que va a hacer el sistema es que me va a generar un movimiento correctivo, ¿no? Para deshacer ese movimiento o para corregir. Entonces, si yo regreso a mi documento original, aquí me dice ya, vamos a actualizarlo. Vamos a movernos al documento para actualizarlo.
que ya la cantidad enviada ya es 0, ¿ok? Entonces, esta función también es bastante interesante. Ok, y esta no viene aquí mencionada, pero esta me pareció interesante, también corresponde a la parte de inventarios. Ok, y bueno, ahorita, por ejemplo, que veíamos en compras, voy a abrir un pedido de compras. A ver, uno cualquiera. Un almacén que está. Vamos a crear uno nuevo. Ok. Entonces, nosotros normalmente, cuando vamos a registrar un movimiento, ok, voy a poner el documento del proveedor. Cuando nosotros le damos registrar, aquí si se fijan viene confirmar que desea registrar la recepción. Normalmente aparecía si queríamos registrar la factura, bueno, la recepción, la factura o la recepción y la factura. ¿Ok? Existe una nueva configuración en el usuario donde nosotros podemos establecer, tanto para compras como para ventas, si puede recibir y facturar dentro del pedido de compras o de ventas respectivamente. En este caso, como yo tenía configurado que lo tengo prohibido, solamente me aparece la opción de poder recibir. Si yo le pongo que está permitido, ok, vamos a actualizar esta función. Ay, perdón. Y le doy registrar. Aquí ya me van a aparecer las tres opciones: recibir y facturar. Ok, entonces yo ya puedo controlar con esta nueva funcionalidad si el usuario puede recibir y facturar. ¿Ok? Que antes se cometían muchos errores porque el usuario le dejaba la opción que viene por default, que es recibir y facturar, y generar la factura cuando solamente quería realizar la recepción. Bueno, vamos a pasar a otras funcionalidades bastante interesantes, porque desde mi punto de vista de las más relevantes o la que más me ha gustado, que son mejoras en informes y análisis de datos. Entonces, voy a mostrar la funcionalidad de las nuevas consultas o generación de informes, ¿no? Que funciona, digamos, parecido a lo que son las tablas dinámicas en Business Central, perdón, en Excel. Ok, vamos a entrar a los movimientos. Esta funcionalidad aplica a los que son los listados. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a lo que son los movimientos de contabilidad. Ok, y bueno, aquí tengo la lista de mis datos, que puedo mostrar más o menos datos. Y tengo que habilitar esta función que se llama analizar. Cuando yo habilite esta función de analizar, ok, aquí voy a agregar otra opción nueva. Cuando yo habilito esta función, aquí se va a generar una tabla para generar informes. Ok, aquí me pone todos los datos que yo estaba viendo en mi consulta. Y bueno, con estas funciones puedo empezar a generar mi informe. Lo primero es seleccionar qué columnas quiero dentro de mi informe. Por ejemplo, tengo la fecha de registro, el tipo de movimiento del documento, el número de documento, la cuenta contable. Ok, vamos a dejar estas las vamos a quitar. Con esta opción podemos seleccionar o deseleccionar todas. Las vamos a ir deseleccionando una a una. Estas opciones y que vamos a dejar estos valores. Ok, entonces aquí ya me trajo estos valores. Esta opción. Lo siguiente es agrupar estos valores. Yo puedo determinar cómo quiero agrupar estos valores. Puedo, por ejemplo, con las dimensiones. Aquí tengo una dimensión de grupo de cliente, por ejemplo. Los puedo agruparlo por el código de cliente. O tengo aquí también otra
departamento o cualquier otra dimensión que yo pudiera tener. Ok, y si yo aquí lo abro, ya tengo aquí agrupado por los campos que yo seleccioné aquí. Puedo seleccionar por puedo seleccionar también, por ejemplo, que me lo agrupe por mis cuentas contables. O sea, aquí tengo por mi dimensión grupo de cliente y por mi dimensión cuenta contable. ¿Ok? Y así lo abre, va a venir el detalle de todos los campos que yo seleccioné. ¿Ok? Bueno, adicionalmente tenemos esta función que es modo pivote, que es para que funcione como la tabla dinámica que trabajamos o la tabla pivote que trabajamos en Excel. Ok, aquí lo que me va a hacer es me va a agrupar. Estos son los campos que yo le puse que me sumarizara en la última parte, ¿no? Que es la suma del importe, el debe y el haber. Y yo adicionalmente, cuando activo el modo pivote, puedo agregar columnas. Por ejemplo, voy a agregar aquí lo que es el mes de registro. Y entonces aquí ya tengo mis movimientos por cada mes de registro. ¿Ok? Vamos a dejar aquí a manera de ejemplo solo el importe y aquí yo puedo consultar el importe de mi cuenta en cada uno de los meses. Y en este ejemplo, ¿no? Que tenemos varios datos nos tenemos que desplazar a la derecha para consultar los demás datos, podemos dejar inmovilizada la columna del número de cuenta. Aquí puedo anclar a la izquierda o a la derecha según lo que yo requiera. Ok, y entonces aquí ya lo dejamos anclada para poder consultar los saldos y seguir viendo la cuenta. Ok, con esta información la podemos exportar obviamente a Excel. Otra funcionalidad que podemos utilizar aquí es que podemos seleccionar las celdas y en la parte de abajo me va a ir haciendo ciertos cálculos como es el promedio, el total de líneas que estoy seleccionando, el importe, la sumatoria, ok, bueno, las máximos y la sumatoria. Aquí me muestra el total de filas que están en mi consulta, ok, y bueno, yo puedo ir creando, si se fijan aquí tengo dos listas de análisis, ok, puedo crear todas las vistas que yo requiera. Y bueno, esto cuando yo deshabilito la función se van a mantener ahí, pero mi consulta principal, esta no se mueve. ¿Ok? Esto solamente se mueve en la configuración que yo estoy realizando de mis informes. Tengo aquí a manera de ejemplo otros que ya se han realizado. Ok, por ejemplo, aquí tengo mis clientes clasificados por periodo, cada uno de mis clientes y tengo el total de facturas y total de pago por cada uno de los meses. Ok, entonces a modo de pivote, si yo lo quiero, por ejemplo, por antigüedad, ¿no? Esto es por la fecha de antigüedad y tengo aquí igual, puedo consultar todas mis facturas. Vamos a deshabilitar el modo pivote para ver los documentos. Ok, y aquí puedo consultar el detalle de cada uno de mis documentos. Quitarle aquí el grupo para verlo a forma de lista. Tengo mis facturas y aquí tengo todas mis facturas y cómo está integrado este movimiento. En este caso, yo puedo ir seleccionando cada movimiento o cada una de mis sumatorias que yo tengo aquí para irme al detalle del movimiento. ¿Ok? Desde aquí yo pudiera consultar el movimiento origen que estoy consultando en la pantalla. Ok. Bueno, vamos a ver las últimas funcionalidades que hemos seleccionado para mostrarles. ¿Ok? Y son, por ejemplo, las mejoras en la experiencia con el usuario. En este caso solamente seleccionamos dos. Una opción es para poder adjuntar documentos. Como ustedes saben, en las fichas de maestros o en los documentos podemos adjuntar archivos. ¿Ok? Actualmente ya lo podemos arrastrar hacia la pantalla para poderlo adjuntar en lugar de buscar dónde está seleccionado. Y por otro lado tenemos mejores en la adaptación de las barras de tareas de las pantallas. Les voy a mostrar la primera parte. Tenemos, ejemplo, un pedido de compra. Vamos a seleccionar uno cualquiera.
Ok, aquí tengo para adjuntar documento. Cuando yo le doy aquí adjuntar documentos, anteriormente me mostraba la ruta. ¿Ok? Ahora ya puedo buscar desde un objeto. Por ejemplo, puedo agarrar esta ficha técnica y la puedo arrastrar. Ah, ¿no? Aquí tengo mi documento. Vamos a arrastrarlo a la pantalla. Ok. Y es de forma más ágil, simplemente lo arrastro y lo jalo a la pantalla. Si lo queremos buscar la ruta, de igual forma, como lo hacíamos antes, simplemente le damos clic y buscamos en dónde está localizado mi documento. Bueno, voy a mostrarles otra funcionalidad de mejora para el trabajo del usuario, y es que ya tenemos más opciones para modificar la barra de tareas de las páginas. Vamos a entrar, por ejemplo, a la pantalla de facturas de compra. Y vamos a entrar a un documento. Y aquí, por ejemplo, en la línea tenemos dentro de acciones, tenemos la opción de tomar líneas, ¿no? Que a lo mejor usamos frecuentemente y tenemos que darle a línea, acciones y venimos hasta acá. Entonces podemos ponerlas, hacer una personalización para tomar esta opción y la podemos traer, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces yo ya cuando seleccione ya la voy a tener a la vista, la opción directamente sin necesidad de ir a buscar dentro del botón o del menú de acciones. Ok. Y bueno, esas son las opciones que teníamos para mostrarles. Digo, hay otras opciones nuevas que han mejorado con esta nueva ola de Business Central 2023, pero estas son las que nosotros vimos como más interesantes. Esperamos que hayan considerado también interesante como nosotros estas nuevas funcionalidades que les brinda Microsoft. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden realizar en el formulario que estará anexado aquí en el video. Y nos estaremos viendo en los siguientes webinars que tenemos preparados para ustedes. Gracias.